Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a iniciar con otro video. Vamos ahora a ver temas nuevos. Vamos a empezar con lo que es entorno social, sí, lo que es el medio social. Les voy a mostrar pantalla para que vayan junto conmigo. Permítanme un segundo. Ok, muy bien. Ahí en pantalla ya tienen lo que es el tema que vamos a estar viendo. Vamos a ver varios, los que alcancemos, obviamente. La idea aquí es, pues, la idea aquí principal es mostrarle el funcionamiento de la guía, ¿sí? Y que ustedes se vayan adaptando y cada uno de ustedes lo haga y lo estudie de la forma que mejor se les haga. Aquí, como quien dice, los acompaño un poco para que vayan viendo los temas, pero de igual manera hay quienes pueden querer por parte propia hacer su propia lectura, sacar sus propios criterios, investigar un poco en internet extra. Entonces, eso sería lo ideal. Aquí simplemente yo soy el acompañamiento, pero aquí la forma en la que estudian, en cómo aprenden mejor, pues ya les tocaría a ustedes, ¿sí? Entonces, el tema aquí es injusticia y desigualdad social. Igual, les comento, como todos los videos, aquí me gustaría que participáramos, pero pues no es posible. Entonces, me gustaría que antes de que empezáramos el tema, cada uno de ustedes pensara un poquito qué es lo que se les viene a la mente cuando escuchamos injusticia y desigualdad social. Les doy ahí unos 10 segunditos para que tengan ahí en mente algún concepto, alguna idea de qué pudiera ser injusticia y desigualdad social. ¿Cuáles pudieran ser algunos ejemplos? ¿Ok? Bueno, me imagino que por ahí ya tienen algún un elemento en mente, un ejemplo, una idea. Vamos a comenzar entonces con eso, ¿sí? En lo que es el medio social y la injusticia y desigualdad social, vamos a abordar lo que es la injusticia y la desigualdad social como problemática que nos genera problemas en nuestro país, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? El resultado del aprendizaje es que queremos que ustedes identifiquen cuáles son los mecanismos de injusticia y desigualdad. Una vez que los identifiquemos, pues podemos encontrar la solución, ¿sí? Primero hay que encontrar el problema y ya después se busca lo que es la solución. Aquí viene una lectura. Voy a intentar darle una pequeña lectura rápida. Déjenme ver qué tan grande es. Bueno, vamos a leer el primer parrafito, ¿sí? Ya ustedes tendrán el tiempo de pausarlo y leerlo completo para poder contestar correctamente las preguntas o lo que se les pida ahí a continuación. Entonces, aquí nos menciona lo que es el título, la aerolínea involucrada en caso racista. Entonces, desde el título, pues ya encontramos ahí de que una aerolínea pues tuvo algún problema por haber sido racista. Vamos a ver, hay diferentes tipos de racismo. Vamos a ver cuál es el que se involucra en este caso. Nos dice, en el año 2013, una aerolínea mexicana causó revuelo cuando se dio a conocer que en la agencia que sería encargada de realizar su nuevo comercial había hecho explícito que no quería actores morenos. Bueno, ahí yo creo que ya empieza lo que es el golpe de que nos avisa cuál fue el motivo racista e incluso hasta podemos llegarnos a ofender un poco porque en otro video les comentaba, el racismo incluso se da en nuestro mismo país. No normalmente es de que Estados Unidos es racista con la gente de color, o la gente de color es racista con la gente de piel más clara. Entonces, incluso en nuestro país, en donde nuestra tez natural, el promedio, la mayoría, somos de cierta estatura, digamos, a lo mejor unos 70, somos morenitos, tenemos ciertos rasgos comunes, porque pues es lo más común. Somos un tipo de raza en donde nos involucramos con esas características. Entonces, el que nuestro mismo país sea racista con la gente de como tenemos la mayoría de los rasgos, pues es ilógico. Entonces, para mí no es congruente, para mí no es sano, no debería ser así, todavía sucede. Entonces, la idea es identificar el problema y poco a poco irlo erradicando. Ok, continuamos. Dice, la compañía se disculpó por un correo enviado por la productora Catatonia, que anunciaba un casting para un comercial de la aerolínea que especificó que nadie moreno hiciera audición porque buscaba personas de tez blanca con look polanco. Look Polanco es un barrio exclusivo de la Ciudad de México.
En pocas palabras, digamos, a lo mejor puede ser una colonia en donde, o calle, en donde es, pues personas donde la mayoría tienen tez blanca, probablemente ojos de color, un cabello claro. Entonces, para ellos eso es un look polanco, un look, digamos, probablemente agradable a la vista o atractivo para un comercial. Entonces, desde ahí, pues ya vimos que la aerolínea que está involucrada en este caso, pues era racista con la mayoría de los mexicanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Cuando notamos este tipo de racismos, pues obviamente es dejar de consumir ese producto, ¿sí? Si esa persona o esa empresa genera este tipo de problemas, pues nosotros también tenemos la herramienta para poder dejarle sin ingresos a ese producto o esa empresa, ¿sí? Sería una de las formas de erradicarlo, porque pues todavía existe mucho. A continuación, pues viene más texto, perdón. Vamos a ir a leerlo, cada quien por su parte. Les voy a poner así, ir bajando lo que viene siendo el texto para que ustedes puedan pausarlo y tomarse el tiempo de leerlo, para no tener que estar leyéndole esto y que no sea tan tedioso. Entonces ahí va, lo dejo unos 3 segunditos y le sigo bajando. Ok, de igual manera ahí lo dejo otros 3 segunditos. Ok, bueno, una vez viendo este texto, si ya lo leyeron, chicos, jóvenes, pues la verdad es que ahí sí está, incluso hasta nos enoja un poquito a veces, ¿no? El que estén sucediendo todo este tipo de situaciones y lo vemos muy comúnmente, no nada más es como un caso aislado en donde sucedió esto en la aerolínea. Si lo pensamos bien, la mayoría de los espectaculares, vemos una familia feliz, de tez blanca, en la mayoría de los comerciales, vemos principalmente, pues ponen, no sé, a lo mejor una chica joven, guapa, de tez blanca en su mayoría. Entonces, este tipo de cosas, de publicidad, de comerciales, pues nos inclinan a ver que las mismas empresas, incluso nosotros mismos como consumidores, puede haber estadísticas en donde nosotros como consumidores consumimos más tal producto si tiene este tipo de publicidad. Entonces, pues no es que les diga yo, no, pues si ven una publicidad donde a lo mejor hay gente de color o hay gente de tez morena, hay que comprar más. Pues no es la idea, simplemente hay que ser imparcial, que no importe el tono de piel o de dónde viene o su estatura, etcétera, ¿sí? Eso es como lo principal para poder erradicar el racismo, porque en ese caso, pues también tendríamos como quien dice culpa a nosotros, como cuando decimos de que no sé, a veces los policías son corruptos y al momento de una infracción nos piden dinero para evitar la infracción. Pues bueno, ahí el problema es que se necesitan 2 personas para que ocurra esa situación, ¿sí? Si nosotros damos el dinero para evitar la infracción, pues somos parte del problema. Igual en este caso del racismo, si nosotros consumimos más los productos que tienen este tipo de publicidad racista, pues también somos parte del problema. Habría que entender eso primero para después erradicarlo. ¿Sí? Ok. Entonces a continuación nos viene la parte de contestar preguntas. En la primera nos dice, define con tus palabras lo que entiendes por racismo. Igual les doy ahí unos 5 segunditos, 10, para que hagan algunas ideas de qué es lo que entienden por racismo. A lo mejor no me lo van a decir como tal, pero quiero que lo tengan ahí en mente. Ok, bueno, aquí ya la respuesta sería muy subjetiva, no sería como que les diga de que está bien o está mal, cada quien puede entender o asimilar lo que es la palabra racismo de forma diferente, pero pues bueno, todos concluimos que lo que viene siendo el racismo pues es algo que nos afecta a la sociedad, ¿sí? Porque excluimos a cierto grupo de personas y los excluimos por cosas que no deberían, como lo decimos, puede ser estatura, puede ser su origen, puede ser su forma de hablar, de expresarse y cosas que a veces ni siquiera elegimos, o sea, nuestro tono de piel, nuestra estatura, no sé, el grosor de nuestros labios, el tamaño de nuestros ojos, de nuestras orejas, nuestra nariz, nuestros brazos, etcétera. Pues es algo ya fisiológico, ni siquiera podemos hacer nada al respecto y no se vale que nos puedan llegar a excluir por situaciones así. Ok. En la siguiente nos dice, ¿qué sentimientos te provoca el artículo anterior? No, en este caso no lo leí todo, se los dejé a ustedes para que lo leyeran. En caso de que lo leyeran completo, pues yo siento que puede generar hasta un poco de impotencia, enojo,
el ver esta situación, ¿no? En donde se dan estas prácticas. Y en otro nos dice que si hemos tenido alguna experiencia o si he sido discriminados por nuestro tono de piel. Y si es así, que lo escribas brevemente. Y yo les pongo un ejemplo, chicos, para que se den una idea. A lo mejor no fue personal, pero sí le pasó a un amigo. Nada más para entrar un poquito en tema, para que vean cómo nos sucedió esta discriminación. Fue aquí en la región lagunera, en un centro comercial, en donde un amigo entró a una tienda era de deportes, donde venden la playera del Santos Laguna, del América, del Tigres, etcétera, tenis, de ese tipo de local. Entonces, lo que sucedió es que mi amigo salió por las barritas detectoras de metal y empezó a sonar bastante. Entonces, cuando empezó a sonar, se le acercó un guardia y le quitó, era un pequeño material como de plástico que tenía en el pantalón. No había nada, no había tomado nada, no había robado nada, pero como que ese material hizo que sonara la alarma. Entonces, el guardia sin problemas lo esculcó, le checó, le preguntó que si no se llevaba nada, y una vez que revisó que era ese plastiquito, pues ya lo dejó ir. El amigo que les comento, pues es chaparrito, es moreno, es barbón. A lo mejor no sé si eso le identificó como alguien que pudiera robar, porque ahí les va cómo concluye la historia. Después, mi amigo, malamente también, utilizó ese artefacto y se lo puso en la bolsa a escondidas a otro compañero. Entonces a ese compañero llevaba ese plastiquito en el pantalón sin darse cuenta. Entonces ya le comentó de que se saliera de la tienda y ya nos fuéramos. Entonces al momento de salirnos, primero salió este chico al que le habíamos hecho, bueno, le habían hecho la broma en donde le escondían ese plastiquito que sonaba y al momento de salir pues se encendieron las alarmas igual y el guardia simplemente se lo quedó viendo y no le dijo nada, volteó hacia otro lado. Pero para concluir en esto, pues era un tipo alto, delgado, tez muy clara, ojos de color. Entonces, no sé si tuvo que influir ahí, pero sinceramente yo creo que sí, porque fue muy diferente el trato en una situación muy similar. Entonces, ahí como anécdota. Ok, entonces, después viene el tema de que son las castas y la esclavitud en México. Lo que son las castas y la esclavitud en México, pues se dividía por castas, por formas de nombrarle a las personas dependiendo de dónde eran sus orígenes, ¿sí? Entonces, ¿cómo eran las castas? Se dividían en varias, aquí les menciono algunas. Unos eran los blancos, que eran españoles peninsulares o nacidos en América. Como quien dice, eran el rango alto, el bien visto, el bueno. Después seguían los indios, que eran habitantes originarios de América, es decir, que nacieron ahí en América, pero no vinieron de otro lado. Entonces, esos fueron los indios. Y después los negros, que eran esclavos traídos de África. Entonces, pues los esclavos, los negros, a la gente de color, por lo general, se le ha maltratado mucho, específicamente en este tema de racismo, tanto así que se les creía menos, se les creía o se les consideraba, yo creo que hasta menos que animales, porque podías tal cual comprarlos, tenían un precio, tú podías comprarlos y tenerlos como esclavos, como trabajadores. Entonces, una vez que te detienes a pensar eso, pues la verdad es que sí se ha avanzado, obviamente ya no es ese el tema, no es como sucede actualmente, pero sigue habiendo problemática. Y en lo personal, pues sí te daña como ser humano entender que se tomaban esas prácticas que no debieron haber sido, no debieron haber existido nunca. Ok, entonces ahora vamos a hablar de lo que es la distribución de la riqueza. Igual el texto se los dejo aquí unos segundos para que lo puedan tomar captura, lo puedan leer, lo puedan pausar. Pero en general, pues nos habla del cómo se distribuye la desigualdad económica, ¿sí? Cómo hay gente que puede ganar mucho y hay gente que puede ganar poquito y a veces de forma injusta, ¿sí? A lo mejor el que gana poquito tiene trabajos más pesados físicamente o mentalmente que el que gana mucho, pero pues esta desigualdad tiene muchos factores. Vamos a hablar un poquito de ellos. Igual acá les dejo el otro pedacito de texto y continuamos. Entonces, ya estuvimos hablando del cómo ocurrió esta discriminación hace muchos años,
Pero ¿qué sucede? ¿Todavía existe? ¿Ya no hay? ¿Se solucionó? ¿Se erradicó? Eso es lo que vamos a hablar. Nos dicen, de acuerdo con el informe de evaluación de la política de desarrollo social, esto en el 2018 de la Coneval, 71% de las personas indígenas viven en la pobreza. A la par, la consulta regional con instituciones de derechos humanos de América Latina de la CNDH confirma que la mayoría de las personas que se consideran a sí mismas afrodescendientes viven en situaciones de marginación y pobreza. De acuerdo con el censo INEGI 2020, la población afromexicana está conformada por 2.576.213 personas. Y aquí viene lo que es, pues, un factor fuerte, ¿no? Nos dice que el color de piel es un factor en la estratificación social en el país. Es decir, la forma en la que se distribuye el país, el color de piel es un factor fuerte para determinar diferentes cosas. Y hay estadísticas como tal, chicos, jóvenes, en donde lo dicen en forma de broma, pero dicen, si tienes un tono de piel, es como si fuera un videojuego, ¿no? Dicen, si eres piel clara, el videojuego está a nivel fácil. Si eres piel morena, está en nivel intermedio. Si eres piel de color, pues en nivel difícil. A lo mejor se menciona así a veces de broma, pero hay estadísticas donde sí existe una resistencia o una mayor dificultad a una persona de piel morena o más de color para conseguir trabajos y para conseguir buenos sueldos en nuestro país. O sea, esa estadística existe y aquí vemos algunas de ellas. Entonces, incluso en México existe bastante el racismo aún. Y nos dice, sucede similar con distintas categorías, como la escolaridad, el empleo y la riqueza. Igual en cuanto a la escuela, ¿cómo lo pudiéramos medir? Pues hasta qué grado de estudios manejas. Va por la tez de piel, en donde en su mayoría puede ser a lo mejor de tez clara, que son los que tienen mayor cantidad de licenciaturas, ingenierías, maestrías, posgrados en general, ¿sí? El empleo, como les comenté ahorita, y pues la riqueza, la cantidad económica que pueden percibir mensualmente o anualmente. Con ello, se concluye que en México, de hecho aquí encontramos un pequeño errorcito, como que lo escribieron aquí junto lo que es la guía, es normal, somos humanos. Igual, de hecho, a mí también me conflictó un poco de que estoy grabando los videos y de repente me trabo un poquito o digo algo al revés. Entonces es normal, chicos, no, para no estresarnos, vámonos así ligero. Y como es un video, pues no lo puedo pausar o borrar porque pues a lo mejor ya llevo 40 minutos grabados y no se puede quitar lo demás, ¿me explico? Entonces, pues son detallitos, si llega a pasar, no se preocupen, por favor, si dicen, oye, me confundí un poco lo que dijo el profesor o lo dijo mal, según yo, hay que buscar en internet y confirmar, ¿sí? Incluso nosotros los maestros no tenemos pues la verdad absoluta, somos nada más como una guía. Entonces, una vez que se entiende eso, es, ok, aprovecho lo que me sirve del profesor y lo que no me sirve, pues no lo dejo a un lado y yo investigo por mi propia cuenta, ¿sí? Eso es lo ideal o la idea principal de una guía, de un profesor o de un facilitador. Ok, bueno, vienen aquí algunas preguntas, esas ya se las voy a dejar para ustedes para avanzar un poquito más en temas, pero van en relación a lo que se ha estado platicando, ¿sí? Ok, vamos al siguiente tema. Bueno, aquí sí hay bastantes lecturas. Voy a intentar leerles un poquito de alguna para no tener que leerles toda y no abrumarlos. Pero bueno, aquí nos explica un poco más del México en que vivimos. Va a ir relacionado a lo que es el desarrollo económico, social y la pobreza, ¿sí? Que son temas muy importantes que debemos arribar. Y nos menciona, a lo largo de la historia de nuestro país se han desarrollado diversos elementos de orden social que definen actualmente a la población mexicana. Algunos de ellos tienen un origen concreto en determinadas épocas o procesos históricos de nuestro país, aunque de manera general son resultados de un largo proceso de conformación y evolución. Va a estar un poco largo el texto, entonces voy a avanzarle, chicos, para no decirles todos y pasarme a lo más importante. Y nos mencionan aquí que se desarrollan tres principales sectores de análisis, que es lo económico, lo social y la pobreza, ¿sí? Esto en cuanto a los desarrollos. Vamos a empezar por el primero, el desarrollo económico, pues que nos habla de dinero, ¿sí?
Nos comenta, el Coneval señaló que a nivel microeconómico, en 2020 y principios de 2021, la pandemia afectó la dinámica de mercados del trabajo. Y deteniéndonos ahí poquito, pues yo creo que eso lo podemos entender claramente en el sentido en que nosotros, bueno, a lo mejor ustedes pues seguían siendo estudiantes, y igual les afectó la manera en la que aprendían, ¿no? Que es muy similar a lo que estamos haciendo aquí ahorita, eran videos, eran videollamadas, eran mensajes, eran tareas virtuales. Entonces, probablemente ahí la mayoría se nos vimos afectados a la hora de estudiar. Y me incluyo porque en ese caso yo también estudiaba lo que es la maestría. Y es muy diferente, realmente sí era muy diferente. Me pasó a mí que estudié la mitad de forma presencial y la mitad de forma en línea. Y la forma de aprender, la forma, lo pesado que se hacía, sí era muy cómodo estar en tu casa, estar acostado, con el airecito prendido, checando el celular si me llegaba un mensaje de un amigo, pero también era muy incómodo al momento de presentar el examen y decir, es que wow, o sea, se me fue toda la información por un lado, porque a lo mejor era el tono de voz hasta el maestro o la maestra me podía molestar, o todos hacían mucho ruido, o varios compañeros encendían el micrófono y no se escuchaba nada, o yo estaba en mi cuarto, pero al lado estaba mi hermano haciendo ruido. O sea, había muchos factores. Entonces, imagínense esos factores, pero ahora en lo laboral. En lo laboral, de igual manera, no se podía hacer l- la misma eficiencia de trabajo de forma virtual que de forma física. Entonces, eso generó, pues ahí, que no se desarrollara la economía de forma correcta en ese lapso de tiempo. Y es lo que nos está comentando aquí. Nos dice que en 2021 la tasa de participación laboral comenzó a recuperarse. Sin embargo, en el segundo trimestre del 2022 no se alcanzaron los niveles previos a la pandemia. Es decir, en 2020 yo tenía un rango, en 2021 bajó, en 2022 lo empecé a subir, pero siguió estando abajo de los límites que se consideraban normales, ¿sí? Entonces aquí nos menciona en esta grafiquita, en este cuadro conceptual, donde nos dice desarrollo económico, pobreza laboral, salario no es suficiente para atender necesidades alimentarias. O sea, ni siquiera estamos hablando de lujos, de un auto deportivo, de una casa gigante con alberca. No, estamos hablando de las necesidades básicas para poder alimentarnos de forma correcta. ¿Qué es una alimentación correcta? Entonces, una alimentación completa y variada. Con completa y variada hacemos referencia a que podamos tener de diferentes frutas, diferentes verduras, diferentes productos de origen animal, en donde nosotros cumplamos con todos los requisitos de nuestro cuerpo en vitaminas, minerales y macronutrientes, como pueden ser grasas, proteínas y carbohidratos, ¿sí? Entonces, una vez que entendemos esa parte, pues incluso la alimentación no es nada más comprar y comer todos los días un mismo producto, nada más porque es económico. Digamos, a lo mejor pudiera ser frijolitos con arroz. Ok, sí son buenos y sí tienen sus aportes nutrimentales de forma correcta, y en lo general son muy, muy buenos. Pero si comemos nada más eso, dejamos de lado otras vitaminas que a lo mejor nada más encontramos en las frutas de temporada, o a lo mejor olvidamos pues otras proteínas que podemos encontrar en lo que es el origen animal, como pollo, pescado, etcétera, ¿sí? Entonces por ahí va lo que nos comentan de que ni siquiera la pobreza laboral es un salario que no se completa ni siquiera ese tipo de alimentos que sea completo y variado. Y aquí nos menciona en 2020, el 46% a nivel nacional tenía esta pobreza laboral. Y después en 2022, el 38,3% a nivel nacional, ¿sí? En cuanto a este desarrollo económico. El desarrollo social, en cuanto al contexto social en México, analizando a partir del ejercicio de los derechos sociales, considerando la evolución de algunos de los principales indicadores en la materia, destaca esto que vemos aquí. Nos dice desarrollo social. Destaca lo que es alimentación nutritiva y de calidad. Y nos dice, no les voy a leer todo para no abrumarlos, lo tienen ahí en pantalla, cada uno puede checar punto por punto para no tener que leérselos todos, pero nos divide estos puntos que son dos, cuatro, son seis. Desarrollo social, los primeros, alimentación nutritiva y de calidad, que es lo que estamos mencionando. El siguiente, educación. El tercero, salud. Cuarto, seguridad social. El quinto, el trabajo. Y el sexto, la vivienda digna y decorosa. ¿Qué son estos 6 puntos? ¿Qué significan? ¿Qué quieren decirnos? Lo que hacen
referencia es en sentido a que un desarrollo social, es decir, para que nosotros nos desarrollemos, nos desenvolvamos y funcionemos normalmente en sociedad, ya sea con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros profesores, con nuestros jefes en un trabajo, o si nosotros somos los jefes, con nuestros ayudantes, ¿sí? Es decir, para que de forma social tengamos un desarrollo completo, efectivo, natural, necesitamos cumplir con todos estos factores, que es tener salud, obviamente. Si estamos enfermos, no podemos caminar, no podemos respirar, no podemos ver y tenemos varias dificultades fisiológicas, pues difícilmente yo me puedo desarrollar bien en la sociedad, igual en la educación. Si yo no sé hablar, si no sé contar, si no sé comunicarme, pues difícilmente yo puedo ir hasta comprar mi comida, no sabría cómo pedirla, no sabría cómo pagarla. O sea, pueden sonar cosas tan sencillas, pero a veces si las piensan es porque somos afortunados, el saber hablar, el saber contar, el saber nuestra lengua y diferentes temas como pueden ser química, matemáticas, etcétera, nos ayudan a desenvolvernos de forma correcta y es por la facilidad que nos han dado nuestros padres de tener el estímulo de ir a estudiar y el apoyo económico, porque no es gratis, desde el lonche diario, desde el transporte, el uniforme, etcétera, ¿sí? Igual alimentación, trabajo y los otros factores. Tenemos que tener todos para ser unas personas desarrolladas en sociedad. Y ya enfocados un poquito más en lo que es pobreza, nos dice que a nivel nacional se identificó un ligero retroceso en los resultados de pobreza al pasar de 41,9 a 43%, representando un aumento de 3,8 millones de personas. Entonces, 51,9 millones de personas en 2018 y 55,7 en 2020. Entonces, estos son rangos que no nos gustaría que se aumentaran y pues lamentablemente sucede. Déjenme ver si estamos por aquí grabando. A ver si no se me pasó a grabar. Ok, todo en orden. Bueno, les voy a robar 3 minutitos, chicos. Si quieren por ahí pausar o adelantar el video, voy a ir por un vasito de agua rápido. Denme 3 minutitos. Ya llevamos hasta el momento media hora y sí, es un poquito desgastante hablar mucho, mucho. Por ahí vamos a tomar unos 3 minutitos. Igual les dejo en pantalla lo siguiente que vamos a ver.
Ok, ya nos encontramos por aquí de nuevo. Entonces, pues vamos a ver algunos datos feos, malos, que van respecto a la pobreza, que no son muy agradables, pero pues son números que existen. Y es como les decía, o sea, hay que entender qué problemas hay para después buscar qué soluciones se pueden encontrar, ¿sí? Entonces, voy a leer solo algunos para no tener que leerles todos. Yo sé que ya me escuchan mucho hablando, no los quiero marear tampoco, pero bueno, de estos puntos, me parece son dos, son cinco. Entonces, vamos a mencionar el primero, que dice, a nivel nacional, la población en situación de pobreza se incrementó 2 puntos porcentuales, que es mucho, se escucha poquito un punto porcentual, pero hablando ya de personas, de cientos de miles o de millones, pues el número no es poca cosa y son muchísimas personas que sufren hambre, que no tienen un techo, etcétera. En las zonas urbanas se observó un incremento en el porcentaje y número de personas en situación de pobreza. ¿Qué es lo que es urbana? Normalmente mencionamos urbana y rural. Rural, pues pueden ser ejidos, ranchitos, urbanas, pues ya estamos hablando de lo que conocemos como una ciudad, ¿sí? Entonces, incluso en la ciudad llega a suceder esto. ¿Por qué sea? Porque a veces hay muchos desempleos, hay inseguridad, cosas de ese tipo que generan pobreza. Y del último, para mencionarles, no decirles todos, dice, de la población en situación de pobreza, aquella en pobreza extrema aumentó 1,5 puntos porcentuales. La pobreza extrema es que no tienes ni siquiera ni lo básico para subsistir, ¿sí? No, tu casa no cumple con requisitos, para lo mejor para una lluvia fuerte, en tu casa no hay alimento, bueno, en el caso de la pobreza extrema, en la casa no hay la suficiente ingreso económico como para alimentarse de forma correcta, a veces ni siquiera alimentarse. Entonces, ahí estamos hablando de la pobreza extrema y que esta aumente, pues preocupa, porque se supone que cada vez hay más empresas, cada vez hay más dinero, cada vez hay más gente que paga impuestos, entonces no debería verse esta situación, algo no está organizándose bien. Y nos vienen aquí algunas preguntas. Y nos dicen, ¿estás de acuerdo que el sistema de salud es el que nunca llegó? Justifica tu respuesta. Nos dice primero en el título, a partir de los datos de Coneval y el argumento del doctor Cárdenas responde lo siguiente. Bueno, para aquí pues tuvimos que haber leído y comprendido la lectura para poder contestarlos y vamos a pasar a esta parte, que es completar el cuadro. Este cuadro pues nos divide en los ejes de análisis que son tres, los que hemos estado mencionando, el desarrollo económico, el social y la pobreza en México. Entonces, aquí nos menciona cuáles son los principales problemas o las problemáticas sociales. Si no tenemos un desarrollo económico correcto o si no tenemos un desarrollo social correcto o si existe esta pobreza en México que sigue en aumento y a un lado las cifras. Entonces, aquí cada uno de nosotros debemos mencionar cuáles son los principales problemas, ¿sí? Todo esto le llaman, por ejemplo, a lo que es la pobreza en México, se le llama lo que es la madre de todos los problemas. ¿Por qué? Porque es la madre de todos los problemas, porque ahí desembocan todos los problemas que pueden existir en nuestro país. ¿Cuál pudiera ser uno de los problemas? Les doy ahí unos 10 segunditos para que piensen algunos problemas que puede generar lo que es la pobreza. Después ya les menciono algunos, a ver si decimos los mismos o por ahí nos faltan algunos. Ok, si ya los tienen ahí en mente, pues la pobreza, ¿qué puede generar? Pues principalmente en economía es muy difícil levantarse. Muchas veces se juzga a alguien que está en pobreza extrema del por qué no se pone a vender cosas o conseguir un negocio o conseguir dinero, que en ocasiones, claro, es válido. Todos tenemos la capacidad de, no sé, a lo mejor ir a hacer mandados, ir a limpiar autos, ir a barrer banquetas, prestar servicios que pueden ser muy fáciles de hacer, no se necesita una herramienta costosa para empezar y se puede generar dinero, ¿sí? Entonces la oportunidad existe, pero hay ocasiones en donde la pobreza extrema no te permite ni saber leer ni hablar, entonces ahí ya se genera una barrera. ¿Qué más puede ocasionar? Pues puede generar drogadicción. Cuando tienes problemas en cuanto a pobreza, pues buscas un escape. Muchas veces malamente la drogadicción es un escape que buscan, que no ayuda, incluso empeora las cosas, pero genera también a veces esa problemática.
¿Cuál otro pudiera ser? Inseguridad. En el caso de inseguridad, pues al momento de que alguien no tiene pobreza, pues creo que es hasta natural entender que esa persona va a hacer lo que sea para poder comer, no quiere morir. Entonces, a veces lo que el delincuencia organizada puede abusar de este tipo de situaciones y ayudar, no ayudar, o ayudar nada más económicamente, porque en otros factores, pues no es ayuda como tal. Entonces, así es como se genera mucho de la delincuencia en México, gracias a la pobreza y muchas enfermedades debido a que no se alimentan bien y muchas problemáticas en general, ¿sí? Es por eso que le dicen la madre de todos los problemas, de ahí desembocan todos los demás, ¿ok? Aquí nos aparecen algunos links de videos. Vamos a poner este YouTube, si está cortito, lo ponemos rápido. Vamos a ver si no está con mucha duración y sin problemas lo podemos ver. Bueno, dura bastante, dura 13 minutos, entonces vamos a intentar ponerlo aunque sea unos 4 minutitos, a ver si conseguimos ahí algo de información valiosa. Vamos a compartirlo y ponerle algo de atención. En las conscientes de las mentes que empezaban a exigir igualdad de oportunidades. ¿Cómo era la vida para estas personas que exigían y reclamaban sus derechos? Para saber más, ve el video. Comenzamos. No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir así en mis... Lo que veremos el día de hoy es desigualdades y movimientos sociales. El aprendizaje esperado dice que reconozcas las causas de la desigualdad, el descontento político y la importancia de la participación social. Así que sin más, comenzamos. Jóvenes, la explosión. Término que se utiliza para referirse a la liberación del calor, de la luz o de la energía, o también lo que te pasa cuando mezclas chetos con chocomil. La explosión fue el meanda del 2 en la época de los 50 en México. Y es que hubo en México una explosión demográfica muy grande, principalmente por toda la gente que estaba yéndose de los pueblos a las ciudades. La razón fue debido a que la gente buscaba mejores oportunidades para vivir decentemente. Esto hizo que la población creciera más que la nariz de Pinocho cuando dice que él es un niño de verdad. En el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, el crecimiento en las ciudades creció al 100%, tanto así que las fábricas se vieron beneficiadas para emplear a trabajadores y hasta la esperanza de vida creció en aquel tiempo. Todo iba viento en popa. Pero llegó un punto en que las ciudades seguían creciendo y creciendo y creciendo que se sobresaturaron de gente. Tanto así que las fábricas ya no necesitaban más mano de obra, por lo tanto muchos trabajadores quedaron desempleados. Al ser la ciudad un lugar en el que vivir era un poco más caro que vivir en el pueblo, la gente optó por irse a las periferias de las ciudades con la finalidad de vivir de una manera más económica. Esto, quieras o no, traería consigo una crisis social y económica considerable. Debido al incremento de la población, se desencadenaron ciertas malas consecuencias. Las ciudades eran incapaces de cubrir las necesidades básicas de su población a través de la vivienda, de la salud, de la educación y del trabajo. Era algo que empezaba a carecer las ciudades. Servicios públicos básicos como el agua, como el drenaje, como la electricidad y como la misma seguridad comenzaron a escasear en todas las ciudades de nuestro país. Y a pesar de eso, como les comento anteriormente, la gente seguía llegando a las ciudades. Tanto así fue que la mancha urbana creció cada vez más. Es así como la sobrepoblación en las ciudades y el crecimiento industrial empezó a generar muchísima contaminación en nuestro país. En un principio, cuando empiezan a llegar todas estas fábricas, no estaban reguladas en cuestiones de ambiente. Es por eso que las fábricas extranjeras que venían aquí soltaban... Bueno, por ahí, jóvenes, voy a pausar un poquito el video, pero está diciendo muchas cosas interesantes. ¿Qué sucede ahí en el video? Nos dice que algunos factores, algunos problemas que ha desembocado es de que lo que era en el sistema, en la parte rural, las personas empezaron a moverse a la parte urbana, es decir, de un ejido hacia una ciudad.
¿Qué desembocó esto? Que normalmente buscaban nuevas oportunidades de trabajo, mejor sueldo, etcétera, incluso hasta estudios. Eso sigue dándose todavía. Pero ¿qué pasó? Cuando recién sucedió esto, mm, querían comprar una casa, pero las casas eran muy costosas. Entonces, ¿qué hacían? Compraban casas que estaban lejos del centro. Imaginémonos un Gómez, un Torreón, un Lerdo. El centro de la ciudad, normalmente encontramos muy fácil todo, como alimentos, como escuelas, como hospitales, prácticamente toda la mano. Por eso eran muy costosos. El precio de una casa aumenta cuando tiene todos estos servicios de forma fácil y cercana. Entonces, ¿qué pasaba? Había casas en ventas, pero en las orillas, muy lejos, digamos, en los extremos de las ciudades, en donde casi no había hospitales, casi no había escuelas, casi no había nada, pero eran más baratas y eran las que se completaban. Y ya las empezaron a comprar. ¿Y esto qué hacía? Que el gobierno tenía que llegar hasta allá a poner sistemas de luz, sistema de agua, todos los recursos necesarios para poder vivir de forma correcta. Entonces esto genera un gasto grande. Y esto se sigue dando en la actualidad. ¿Qué pasa? En las ciudades se vive a las orillas y muchas veces se trabaja en el centro de la ciudad. Entonces se utilizan transportes y a veces sale muy costoso, digamos, agarrar varios camiones, 2 o 3 camiones o un taxi que te cobra casi prácticamente el sueldo que vas a ir a ganar en ese día. Entonces ahí se genera esa pobreza a pesar de que se trabaja y a pesar de que se vive en la ciudad. Y en estas situaciones, incluso hay muchos abandonos de esas casas que están en las orillas y se busca una renta en el centro o algo similar. ¿Y qué sucede con esas casas abandonadas? Pues son nichos en donde se genera pues delincuencia, drogadicción, eh, problemáticas de todo tipo. Entonces, ven cómo va desembocando una cosa a la otra. Y entonces, por eso les quise pausar poquito el video y volverlo a explicar de forma detenida, porque eso en nuestra ciudad, como en muchas, se sigue dando bastante. Voy a darle otros minutitos, se los vuelvo a compartir en pantalla y seguimos poniendo atención. Altos contaminantes que afectaban a las personas que vivían en los alrededores de las fábricas. Lamentablemente hasta el día de hoy sigue habiendo esos problemas. En Monterrey las pedreras y toda la contaminación visual que hay en el ambiente se percibe como una de las ciudades con más contaminación en nuestro país. No se diga Ciudad de México, hoy en día también es una de las ciudades más contaminadas. Y no es necesario ir hasta el cerro más alto para ver cómo las ciudades están llenas de contaminación. Lamentablemente, solo basta con que te asomes a la ventana de tu salón y vas a ver que esa nube gris que parece que va a llover, no, esa nube gris son nubes de contaminación. Jóvenes de los movimientos, si no, no te voy a hablar del movimiento naranja, tan famoso ya, sino te voy a hablar de los movimientos sociales, políticos y gremiales que fueron parte del México de 1950 en adelante. Por mencionarte algunas de las manifestaciones más importantes fueron las que se dieron en la época de Adolfo López Mateos. Estoy hablando de las huelgas o las manifestaciones de los trabajadores del ferrocarril. Este movimiento estaba inconforme con el salario que se percibía para los empleados, también con el acceso a vivienda y a la salud, en parte por el sindicato tan malo que había. Había mucha inconformidad por los trabajadores. Al exigir estos derechos, el gobierno no fue mediador, no fue un conciliador, simplemente rechazó lo que estas personas exigían, despidiendo en total a más de 10,000 trabajadores. Ok, ya seguimos. Para no dejarles todo el video, está interesante. Si tienen la oportunidad, les recomiendo que terminen de verlo. Ahí en lo último que nos comentó, pues es de una presencia de unos trabajadores que no estaban de acuerdo por las cuestiones en cómo los tenían, querían pues mejores prestaciones como de vivienda, económicas, y no se les dieron, incluso se les despidió, como quien hicieron una huelga y los despidieron. Entonces eso está muy mal. Y vamos a ver ejemplos que han sucedido en México respecto a eso que se nos vio en el video. Dejen busco el tema de antecedentes. Ok, igual les comparto pantalla.
Bueno, vamos a hablar de lo que es la democratización en el país. Ahorita vamos a tocar temas muy similares a los que estuvimos viendo ahí en el video, pero vamos a empezar con esto, ¿sí? La democratización en el país. La falla del sistema, nos viene aquí un subtítulo, y dice, la caída del sistema en 1988 es un episodio crucial en la historia política de México, que se desarrolló en el contexto de las elecciones presidenciales de ese año. A continuación, un resumen de lo que ocurrió en aquella coyuntura histórica para nuestro país. Bueno, en 1988 México estaba bajo el control del Partido Revolucionario Institucional, que es lo que conocemos como el PRI, que había gobernado de manera ininterrumpida los últimos sexenios, por lo cual las elecciones presidenciales de ese año se presentaban como una oportunidad para abrir la puerta a la alternancia política en el país. Aquí están los tres candidatos. Probablemente uno de estos nombres les suenan mucho. ¿Cuáles son? Carlos Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Gutiérrez. Carlos Salinas de Gortari fue el candidato del partido del PRI. Salinas de Gortari resultó ganador en las elecciones y se convirtió en presidente de México. En cambio, Cuauhtémoc Cárdenas encabezó lo que viene siendo el FDN, que incluyó el Partido de la Revolución Democrática, que conocemos como el PRD, el PT, y una facción de lo que viene siendo el PRI. Cárdenas fue uno de los candidatos más prominentes de la oposición y obtuvo un amplio apoyo popular. Y por último, Manuel Cloutier fue el candidato del PAN. Aunque no obtuvo una victoria en las elecciones, su participación representó una de las primeras ocasiones en que el PAN compitió de manera significativa en una elección presidencial de México. Si se fijan, pues antes el PAN no tenía poder, un poco a poco ya lo vemos más comúnmente en las elecciones, ya sea presidenciales e incluso para gobernaturas. Pero antes el liderato total era totalmente el PRI. Actualmente apenas esto está dejando de suceder. Vamos a ver estas próximas elecciones, qué pasa. Y en este caso nos dice, en estos momentos el PRI tenía centralizados los procesos electorales federales. Para no leerles todo, vamos a avanzar a esto de aquí. Cuando dice, la noche de las elecciones, el sistema de cómputo electoral del país sufrió una misteriosa caída. Es decir, ya iban avanzando las estadísticas y de repente se cayó. Y dice, en ese momento el conteo de los votos se encontraba en pleno desarrollo, justo cuando los resultados preliminares comenzaron a mostrar ventaja al candidato de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas, que es este que mencionamos, Cuauhtémoc Cárdenas, que era de FDN, PRD, PT y algunos del PRI. Finalmente se anunciaron resultados oficiales que declararon a Carlos Salinas de Gortari como el ganador y fue nuestro presidente. Y es alguno de los muy conocidos que, digamos, que generó algunas polémicas y ahorita les mencionamos cuál. Vamos a avanzar. ¿Qué pasó después de la caída del sistema? No hubo cambios inmediatos. Gortari ganó, completó su mandato hasta 1994 y la discusión pública ya dejó de existir. En lo que es la reforma electoral de 1990, esta reforma introdujo modificaciones al proceso electoral, incluyendo la creación del Instituto Federal Electoral, lo que es el INE, o lo que era la IFE. Antes mencionábamos nuestra identificación oficial, era la IFE, actualmente ya es la INE, ¿sí? Después, en 96, la reforma política, después reformas electorales posteriores y creación de organismos autónomos. Aquí vamos, en las primeras preguntas nos pregunta qué es la democracia y si abajo me parece que nos menciona si México creemos que país es un país democrático. ¿Qué pasa con la democracia? La democracia hace referencia a la manera en la que nosotros como ciudadanos podemos de forma libre ir a votar y elegir quién nos representa. En teoría en México se lleva a cabo lo que es la democracia, porque se nos permite votar, se nos da nuestra credencial para votar, es libre y secreto, podemos votar por quien nosotros queramos, pero ¿qué sucede? Ya en la práctica, la historia, como el ejemplo que acabamos de ver ahorita, pues nos dice que a veces suceden cosas en donde no se lleva de acuerdo de forma correcta o el conteo de nuestros votos o incluso las campañas que a veces gastan más dinero del que deberían de gastar o que a veces pueden tomar represalias en caso de que no se vote por cierto partido, ¿sí? Entonces, como que entre ellos una constante discusión de que si votas por mí te doy esto, pero si no, te lo quito. O si votas por mí, lo que te dijo el otro yo lo mejoro. Entonces, a veces no se centran más en pelear entre ellos
que dar soluciones reales a los problemáticos que tenemos en nuestra nación. Entonces, es un país demócrata, pero a medias, porque se tiene la intención o se tiene la idea y se tiene el proceso, pero ese proceso se ve manipulado de diferentes maneras. Vamos a avanzar a un tema que les quiero mencionar. Ok, aquí venimos. En México no siempre ha sido democrático. De hecho, durante la mayor parte de su historia como nación independiente, el sistema político mexicano era algún tipo de autoritarismo. En la siguiente línea de tiempo se retrata la transición de democracia en nuestro país. Ok, en lo que es autoritario, pues como lo dice su nombre, pues no necesariamente se hacen votaciones para saber qué es lo que quieren todos. Es yo quiero hacer esto y se va a hacer. Prácticamente esa es una forma de mandato autoritario, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco de la historia de nuestro país, ya para terminar. Aquí dentro de nuestra historia de nuestro país, nos menciona en 1917, ¿qué sucedió? Fue la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, prácticamente esto ya tiene más de 100 años, perdón. Después, en 1929, se fue la creación del Partido Nacional Revolucionario, precursor del PRI. En el 1939 fue la creación del PAN. En el 47, el PAN gana la primera presidencia municipal en Quiroga, Michoacán. Ahí fue donde empieza, como quien dice, agarrar fuerza el PAN. Ya no era un partido político nuevo al que casi no se le confiaba. Poco a poco iba ganando terreno. Después, en el 68, ocurre un movimiento estudiantil y matanza de Tlatelolco. ¿Qué ocurre aquí? En el movimiento estudiantil ocurría lo que era una manifestación de estudiantes y fue en lo que es la plaza de Tlatelolco. Entonces aquí se llevó una de las matanzas más grandes y fue en el 2 de octubre que recordamos en nuestro país y fue por mandato del presidente que estaba actualmente en ese momento. Entonces fuimos noticia internacional de cómo se mataron de forma injusta a tantos estudiantes. Hay videos, hay películas. De verdad, al ver ese tipo de situaciones da impotencia y duele a nivel patriótico, es decir, a nivel de que tanto tú amas a tu país porque fue una injusticia muy grande. Igual, pues son imágenes donde en los videos salen cómo golpeaban a los estudiantes, les quitaban la ropa, los amenazaban, les disparaban. O sea, sí está muy, muy fuerte. Entonces, es conocido como el 2 de octubre no se olvida. Normalmente año con año incluso se siguen haciendo marchas en la actualidad. Si aún desconocen del tema, les invito a conocer nuestro pasado para que no vuelva a ocurrir y no permitir nunca más que exista ese tipo de autoritarismo en nuestro país. Y miren, apenas vamos en la segunda y ya estamos ahí, hablando de temas fuertes. En el 1976, se organizan las elecciones presidenciales en las que participó un solo candidato postulado del PRI. Entonces vean las injusticias que se estaban haciendo. Solamente había un candidato y todavía se hacían votaciones para ver quién ganaba. O sea, la incongruencia era inmensa. Les decimos, gracias actualmente ya ha cambiado, ya no es tanta la injusticia, pero aún existen. A lo mejor en 50, 100 años van a ver qué pasa en el 2020, en el 2030, y van a ver que aún hay injusticias muy grandes que a lo mejor ya se solucionaron para años más adelante. En 1976, la reforma electoral que permitió mayor participación de la oposición. Entonces ahí ya se estaba permitiendo como que más la competencia. En 1988, la elección presidencial en la que gana Carlos Salinas tras la caída del sistema, que es la que mencionábamos ahorita, que iba perdiendo, se cayó el sistema y de repente fue el ganador. En 1989, PAN gana su primera gubernatura en Baja California y se crea lo que es el PRD. En 1990, reforma electoral que permitió la creación del IFE y el TRIFE. Aquí ya empieza a regularizarse un poco ya más las cosas para la actualidad. 1992 se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 1994, elecciones libres pero desiguales, gana Ernesto Zedillo. 1995, reforma del Poder Judicial. El 96 se da la reforma electoral dando autonomía al IFE. El 97 el PRI pierde. El 2000 se da alternancia al poder
al ganar la elección presidencial Vicente Fox. En el 2002, bueno, aquí en la alternancia al poder, nos hace referencia que ya no gana lo que viene siendo el PRI. Después, en 2002, se crea el IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 2007, reforma electoral que establece el modelo de comunicación política vigente. Ya casi para terminar, 2014, reforma electoral que se crea el INE. Esto es como algo más actual. Lo que les mencionaba antes era el IFE, actualmente es el INE. Y en 2018, elecciones en las que gana Andrés Manuel López Obrador. Si se fijan, incluso el simple hecho de que haya ganado Manuel López Obrador, con lo que es Morena, ya nos habla de pues un cambio electoral incluso histórico. El cómo él estuvo participando durante varios sexenios, posiblemente por manipulaciones no ganaba, porque desde hace sexenios pasados tenía mucha fuerza, o puede ser que haya sido de forma legal, pero hasta el 2018 fue que ganó. Actualmente es nuestro presidente, ya no tarda en cambiar. Vamos a ver qué sucede en nuestras nuevas elecciones y esperar que ya no aparezcamos en datos históricos de corrupción, de manipulación y que cada vez se lleve esto de forma más democrática, que a final de cuentas se supone que es lo que estamos haciendo e intentando. Igual aquí nos vienen algunas reformas y la contribución. Ya pusimos las reformas arriba, ya sería investigar en qué contribuyó cada una de estas. 1990, 96, reformas y creación de organismos autónomos. Aquí abajo les voy a mencionar algunas instituciones del Estado mexicano. A lo mejor la mayoría de estas nos parecen conocidas, ¿sí? Como pueden ser de salud, como pueden ser para llevar a cabo estudios, como puede ser el CONACYT. Incluso este sistema del CONACYT beca a los alumnos y les da una cantidad económica mensual que no es pequeña, es de buena cantidad, simplemente por generar investigaciones. Entonces, todos estos nos ayudan cada uno en un aspecto diferente. El IMSS, el INE, Coneval, FGR, INEGI y CNDH. Más abajo viene un poco más estructurado cada uno de ellos, explicándonos sus objetivos principales. Lo que viene siendo el INE, pues es el encargado de organizar las elecciones federales. Podemos resumirlo en eso, ¿sí? Obviamente esto todo es un proceso muy grande, pero eso es de lo que se encarga. Lo que es la CNDH es la protección y la defensa de los derechos humanos en México. Este nos protege en México de lo que tenemos derecho, de las cosas que deberíamos tener para sentirnos protegidos y defendidos. El ISSSTE es satisfacer el bienestar integral de los trabajadores del Estado. A diferencia del ISSSTE, está también el IMSS, que se encarga de la seguridad social, la cual tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Esto igual será garantizado por Estado. Después viene el CONACYT, el que les mencionaba ahorita, que es la institución del Gobierno de México responsable de formular y conducir las políticas públicas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en todo el país, ¿sí? Es la que se encarga prácticamente, si ustedes el día de mañana quieren hacer una investigación y, digamos, no sé, la cura del cáncer, vamos a mencionarlo así, y ustedes tienen algún argumento, tienen ciertos estudios, pueden apoyarse del CONACYT y llevar a cabo estudios de estas magnitudes y se les apoya económicamente para que lo elaboren, ¿sí? A lo mejor me voy muy grande ahí con ese tipo de enfermedad, pero pues qué mejor, ¿no? Que el día de mañana ya se pueda descubrir y qué mejor que un mexicano y con el CONACYT. Y por último, el Coneval, que es descentralizado con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación política actual. Y esos fueron todos. Ya nada más nos faltarían lo que es el INEGI y la FGR. En lo que es el INEGI, hace que lo que es captar y difundir información de México en cuanto a territorio, recursos, población y economía. Este lo vemos mucho, que es muy comúnmente que vayan a nuestras casas y toquen la puerta y nos pregunten cuántas personas vivimos ahí y llevar un conteo específico de cuántas personas vivimos, cuánto territorio tenemos, cuánto recurso, etcétera. Y FGR, pues, se resume en, se encarga de investigar lo que son los delitos y esclarecerlos con hechos. Entonces, estas son algunas de las instituciones que nosotros tenemos.
Es importante conocer cada una de ellas para saber cómo podemos apoyarnos, ¿sí? Ya dependiendo del sector en el que queramos apoyo. Bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a dejar este video. Ya en la siguiente videollamada, por así decirlo, veremos, esperamos ya algunos temas de matemáticas.